a la UB por la invitación. Muchas gracias, Vicenta, por permitirme compartir pues mi presentación y lo que realicé en la investigación. Para la FES Iztacala soy alumna, como bien ya se mencionó, de SUAED. Y bueno, esta fue la investigación que utilicé para titularme. Voy a compartir pantalla para poder iniciar. ¿Y ya se ve? Ok. Bueno, la investigación se llamó Mediación lectora para el desarrollo de la conciencia emocional, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio en escolares. Y bueno, tuvo por... un momentito, perdón, me estoy confundiendo. Ya. Bueno, esta investigación tuvo por objetivo evaluar el impacto de las actividades de mediación lectora. Ahora voy a explicar un poco a qué me refiero con mediación lectora, enfocada a la estimulación de la conciencia de las emociones, al reconocimiento de las expresiones faciales, la fluidez verbal, la fluidez gráfica, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, con un grupo de 20 niños de un rango de edad de 6 a 8 años de edad, de acá de la Ciudad de México. Entre los objetivos específicos de la investigación estuvieron, primero, determinar el nivel inicial de las habilidades de reconocimiento de expresiones faciales, y bueno, las que ya mencioné. Posteriormente, llevar a cabo actividades de mediación lectora, que fue la intervención enfocada a la identificación y a la comprensión de las emociones. Después fue determinar el nivel final posterior a la intervención y posteriormente analizar las diferencias entre el nivel de ejecución inicial y el final de las habilidades. Y bueno, voy a exponer como muy brevemente qué fue de qué iba el... No. De qué fue la investigación, perdón. Es que me estoy trabando un poquito. Ya, bueno. Tomé como punto de partida las emociones y me interesó sobre todo trabajar durante la intervención como en pasos, digamos. Primero, es importante distinguir que para el concepto de conciencia emocional está basado en estos 4 como escalones que implica el generar conciencia emocional. Primero estaba el identificar. La conciencia emocional requiere como primer paso identificar la emoción y poder ponerle, identificar lo que sucede en ti mismo, en tu cuerpo. Posteriormente, como un segundo escalón, era etiquetar la emoción, es decir, ponerle una palabra o un nombre a lo que sucede y que reconozco en mi comportamiento, en mi cuerpo. Posteriormente era la comprensión de la emoción, que tiene que ver más con que yo identifique no solo en mí, sino en el otro esa emoción. Y la posibilidad de relacionar emoción, cognición y comportamiento, que tiene que ver con la reflexión acerca de lo que siento, lo que pienso y lo que hago a partir de que se despierta una emoción a partir de una situación. Entonces, bueno, en la intervención y en la investigación me enfoqué únicamente 6 emociones, las que generalmente se denominan básicas, las emociones básicas de diferentes autores, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, la ira.
Y bueno, a partir de ahí trabajamos el concepto de conciencia emocional. Y bueno, en relación a las funciones ejecutivas, pues bueno, como sabemos, el antecedente de las funciones ejecutivas está en Luria, en la identificación en diferentes zonas del cerebro acerca de la alerta motivación, la capacidad de recepción, procesamiento y almacenamiento, y la programación y control y verificación de la actividad. Esto como un antecedente a lo que posteriormente Lestac llama como tal las funciones ejecutivas, que es la capacidad para formular metas, planear cómo alcanzarlas y llevar a cabo los planes de manera efectiva. Bueno, en este sentido, pude rastrear como pasos igual que en la conciencia emocional para llegar a estas funciones ejecutivas, bueno, desmenuzar las funciones ejecutivas y bueno, en un primer momento, las funciones ejecutivas para LESAC tiene que ver con la formulación de metas, que es la capacidad de tener una intención anclada a una motivación y que permanezca anclada a una motivación. La planificación, que es tener conciencia del entorno en el que voy a intervenir, y una estructura guía para poder solucionar un problema. Por ejemplo, en el caso de la planificación, desarrollar ese plan, iniciar, mantener, cambiar o parar, tener la capacidad de iniciar, mantener, cambiar o parar mi estructura guía, y la capacidad de ejecutar, que tiene que ver con monitorear, corregir y regular el tiempo en el que yo hice mi plan, ¿no? Y bueno, ya más concretamente enfocado en la educación, bueno, el auge de las funciones ejecutivas para CELASO tiene que ver con tres cosas fundamentales, y es que las funciones ejecutivas sientan un cimiento para el aprendizaje, que las funciones ejecutivas se ha visto que tienen una correlación con el comportamiento, es decir, que actualmente sabemos que muchos de los trastornos y muchos de los comportamientos y complicaciones que ocurren en las aulas tienen que ver con una deficiencia en las funciones ejecutivas. Y por otro lado, que las funciones ejecutivas son habilidades maleables, es decir, que podemos trabajarlas, que podemos desarrollarlas, que podemos entrenarlas desde una muy temprana edad, y que pese a que haya alguna deficiencia o alguna pues baja habilidad en alguna de ellas, pues siempre se puede mejorar. Y bueno, yo con el afán de juntar la conciencia emocional con las funciones ejecutivas, tuve como luz el modelo integrador de cognición y emoción bueno, entre los diferentes modelos integradores de cognición y emoción está el marcador somático de Damasio, que nos dice que la emoción funciona como una imagen mental que nos permite bueno, que se ancla que viene del cuerpo y que viene de las sensaciones, y que se ancla en la mente para podernos ayudar a tomar una decisión, y que las emociones tienen que ver también con la toma de decisiones. Es decir, los modelos integradores de cognición y emoción buscan recuperar que las emociones no son algo que simplemente permanece ahí en el cuerpo y que se expresa de manera, bueno, que permanece en el cuerpo y que se expresa y que no nos sirven para nada, sino que nos permiten tomar decisiones, y esas decisiones son decisiones razonadas también. Entre estos modelos integradores de cognición y emoción, bueno, están los modelos que nos plantean que las emociones, que las funciones ejecutivas, hay funciones ejecutivas frías y funciones ejecutivas cálidas, por eso lo de la complejidad cognitiva de ese lazo.
y bueno, las emociones serían las funciones ejecutivas que están conectadas con lo cálido, y las funciones ejecutivas frías tienen mucho más que ver con la toma de decisiones razonada. Y bueno, entre las habilidades, el conjunto de funciones ejecutivas y habilidades que yo recuperé para esta investigación fueron el control inhibitorio como una capacidad voluntaria de inhibir o regular respuestas y comportamientos automáticos irrelevantes. También me interesó trabajar con la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener información de forma activa por un breve periodo de tiempo sin que el estímulo esté presente. Para realizar una acción o resolver problemas utilizando información de manera activa. También trabajé con la flexibilidad cognitiva, como la capacidad de modificar la estrategia de acción posterior a una evaluación de resultados que se muestran lejanos a los propósitos o metas. Esto mediante la posibilidad de alternar y cambiar, y a través también del pensamiento creativo. También la fluidez verbal y fluidez gráfica, como la velocidad y precisión en la búsqueda y actualización de la información, así como la producción de elementos específicos en un tiempo eficiente. Pues esta habilidad está relacionada con la productividad. Y bueno, en cuanto a la mediación lectora, el concepto, bueno, es un concepto de Vygotsky y tiene que ver como la lectura como una herramienta para el desarrollo, además de que la mediación lectora es un proceso en el que, voy a adelantar, creo que es más claro en esta diapositiva, es un proceso afectivo en el que el niño y el adulto tienen como intermediario a la literatura o al libro. Es decir, el proceso para enseñar a leer o para enseñar la oralidad a los niños tiene que ver con un puente que es el puente literario. Los adultos se acercan a los niños a partir de un libro en el que comparten experiencias emocionales, afectivas, en el que comparten una conversación, y el pretexto, digamos, es ese libro. Ese es el concepto de mediación lectora desde Vygotsky, y tiene que ver con, como ya mencioné, con un proceso más bien afectivo. Quise ver en mi investigación a la lectura como una herramienta para el desarrollo, en tanto que amplía la experiencia, en tanto que, bueno, un poco la ampliación de la experiencia, según Teresa Colomer, nos dice que tiene que ver con que los niños experimentan situaciones que quizás son imaginarias o que quizás no son reales, pero que al final, a partir de la lectura y a partir de entrar en un mundo de ficción, pueden ampliar esa experiencia en un como si la vivieran. Por otro lado, también nos dice que las imágenes, en el caso de los libros, con imágenes, los libroálbums, nos permiten con la construcción del sentido más allá de lo que el texto refiere, y muchas veces incluso pues fortalecen los significados que la misma oralidad aún no puede, o que el texto, que no sé, un niño que no sabe leer, por ejemplo, pues sí puede leer las imágenes, ¿no? Adquisición de sistemas de símbolos, igual en el mismo sentido de que las imágenes refuerzan los contenidos literarios, los contenidos textuales, y la adquisición de una conciencia narrativa como la posibilidad de conectarnos con los protagonistas de las historias. Bueno, también quise retomar la literatura y el desarrollo de la conciencia emocional desde conceptos como la paradoja de ficción. Este es un concepto más bien de la filosofía, donde se plantea que la lectura de literatura de cuentos desde la infancia nos permite entrar en un mundo ficcional, y lo interesante aquí es que al entrar en ese mundo de ficción que reconocemos y sabemos que no es real, experimentamos emociones
casi iguales a las que experimentamos en una situación real. Es decir, sucede un fenómeno que se llama el hacer creer, lo llaman así. El hacer creer es el momento en el que los niños o incluso los adultos, pero bueno, en este caso los niños, hacen creer o creen que están viviendo lo mismo que un protagonista de una historia y sienten la misma emoción de, por ejemplo, miedo, aunque pues controlable en ese momento ficcional, porque bueno, saben que no es real. Entonces, esa paradoja de ficción nos sirve para controlar o para imitar una emoción real y para tener el control de ella. Entonces, bueno, en ese sentido es que retomé ese concepto. Y bueno, para hablar un poquito de la metodología concretamente, pues bueno, el proyecto fue con un tipo de investigación cuasi experimental, no elegí a los niños de manera aleatoria y de tipo correlacional causal. El diseño de investigación fue transaccional, correlacional causal con prueba, con preprueba, como ya mencioné, la intervención y la posprueba con un solo grupo de niños. Tuve 10 niñas y 10 niños de entre 6 y 8 años que pertenecían a grupos se le llama Taller 1 en Montessori, de una escuela primaria privada ubicada al sur de la Ciudad de México. No hubo muestreo probabilístico, así que bueno, fueron los niños que accedieron a participar en la investigación y los papás que autorizaron, se realizaron los consentimientos informados. Y el asentimiento informado también de los niños. Bueno, eso me pareció como muy importante porque, bueno, antes de iniciar todo el proceso se les pidió permiso, bueno, se les explicó a los niños para qué era la intervención y para qué era el estudio, cuál era la finalidad y si ellos querían participar. Hubo una niña que se negó porque, bueno, estaba como en un proceso ahí con la escuela y no quiso participar. Para la recolección de datos utilicé pues, un cuestionario sociodemográfico a padres, utilicé el cuestionario BRIEF para padres, el ENI de la evaluación neuropsicológica infantil, el STRUP emocional, el test de los 5 dígitos, que son unas tarjetas, y el cuestionario de emociones infantil. Bueno, en el sociodemográfico un poco se arrastró, bueno, acerca de los padres y aparte los hábitos de lectura que tenían con sus hijos. En el BRIEF se rastrea, bueno, es información que arrojan los padres acerca de la inhibición, la supervisión de sí mismo, el control emocional, la memoria de trabajo, planificación y organización, supervisión de la tarea y organización de materiales en relación a sus hijos. También de la prueba ENI se utilizaron solo algunos segmentos que tienen que ver con habilidades perceptuales visuales y ahí solo el reconocimiento de expresiones faciales, la fluidez verbal, los segmentos de fluidez verbal, fluidez gráfica y fluidez cognitiva, y flexibilidad cognitiva, perdón. Del estrupe emocional, bueno, este instrumento evalúa el control inhibitorio, el reconocimiento de la expresión facial mediante la identificación de la emoción a partir de caras, y se le pide al niño que imite la emoción a partir de ver la cara de otro niño, que imite la emoción, que diga la emoción, es decir, que le etiquete, y también se le pide que vea simplemente la palabra y que imite la emoción que está en la palabra. El test de los 5 dígitos evalúa control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y pues bueno, por las características del test, también nos proporciona información acerca de la velocidad y la eficiencia del procesamiento cognitivo, la atención sostenida y la automatización y la capacidad para gestionar y modular el propio esfuerzo. En cuanto al cuestionario de emociones, el cuestionario de emociones evaluaba emociones placenteras y displacenteras, como la ira, la tristeza,
vergüenza, ansiedad, culpa, celos, envidia, orgullo, esperanza, alegría, gratitud, serenidad y simpatía. Entonces, bueno, como parte del procedimiento, como ya lo mencioné, hubo una introducción a los padres que nos pareció muy importante para que supieran qué es lo que iba a suceder y que estuvieran totalmente de acuerdo con que sus hijos participaran y que los niños también supieran, y para establecer rapport con ellos. Lo del consentimiento y el asentimiento informado, y bueno, las fases de, ay, perdón, de pre, intervención y post-test. Bueno, concretamente en la intervención, como ya mencioné hace ratito en la escalera que puse, el objetivo fue estimular la conciencia de las emociones, que fueron las 6 básicas, a través de la mediación lectora, para evaluar el efecto que tiene en el nivel de ejecución de sus funciones cognitivas de habilidad perceptual visual, reconocimiento de expresiones, fluidez verbal y gráfica, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. El primer paso fue tomar conciencia de las propias emociones básicas: alegría, tristeza, ira, asco, miedo y sorpresa. Posteriormente se trabajó el dar nombre a las emociones, la etiqueta de la emoción. Después, comprender la emoción de los demás en relación a las emociones propias, y tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento, que como ya lo había mencionado un rato, tiene también que ver con la capacidad de sentir empatía. Bueno, aquí no está, pero utilicé literatura infantil, bueno, libro álbums, todos con libros con imágenes que estuvieran adecuados al rango de edad. En general son libros que tienen poco texto, mucho más imágenes, y siempre hice mediación, yo era quien leía. Y bueno, ellos me escuchaban, hicimos, generalmente se ponen a los niños en círculo y bueno, yo comienzo a leer, ellos intervienen de pronto, interrumpen, y bueno, ese es un poco de la mediación lectora. Hubo selección aproximadamente de 20 libros de literatura infantil. Actual no se usaron clásicos, sino más bien libroálbums actuales. Y bueno, posteriormente se hizo análisis de datos posterior a la intervención. Bueno, también quiero mencionar que se trabajó una emoción por día, fueron 6 sesiones y estuvieron espaciadas por una semana debido a que, bueno, me tuve que ajustar un poco a los tiempos escolares, pero se trabajó con los grupos, con el grupo dividido también, y una emoción por día, a modo de taller más que como una clase. Y bueno, entre los resultados que se obtuvieron de la intervención, vimos que, bueno, los padres reportaban que tenían buenos hábitos lectores con sus hijos. Muchos de ellos decían que ya leían con sus hijos, aunque, bueno, no, pocos decían que leían solos, ¿no? En general decían que leían con sus hijos, y los niños reportaron que casi no leían solos, sino más bien con sus padres. En cuanto a los resultados del brief a padres, se vio una diferencia significativa entre el inicio y el término de los test posterior a la intervención. Se vio únicamente diferencia en el control, una diferencia significativa en el control emocional y en la planificación y organización. En las pruebas de reconocimiento de expresiones faciales se vio diferencia significativa entre el inicio y el final, así como en algunas pruebas, sobre todo en las pruebas ENI, hay reconocimiento de, por ejemplo, en el caso de fluidez verbal, hay reconocimiento de animales y mención de frutas y, bueno, palabras de animales y palabras de frutas. Y bueno, aquí están un poco las que fueron significativas, que son frutas y animales en fluidez verbal semántica. En cuanto al test de los 5 dígitos, bueno, se vieron diferencias en la lectura, en los errores, bueno,
número de errores en la lectura y en la alternancia, y menor número de errores en la alternancia. Y bueno, entre las emociones que se vio una diferencia significativa en el antes y el después fue la emoción de serenidad, únicamente. Y en la prueba Stroop, pues mayores aciertos verbales. Y bueno, en la parte cualitativa hubo una mayor identificación de la emoción que pude ver en el reconocimiento de expresiones verbales y no verbales, a partir de ciertos ejercicios que se realizaban posterior a las lecturas. Los niños ponían ejemplos vivenciales o ponían ejemplos de las expresiones que ellos veían o que podían reconocer en los personajes. Y bueno, también recurrían siempre a sus propias experiencias pues, de vida particulares con su familia. En cuanto a la etiqueta, noté que había mucha confusión en la asignación de ciertos términos, como es la alegría con la felicidad, el asombro se confundía mucho con la tristeza. En la comprensión, el reconocimiento de los otros, bueno, ahí pusieron muchos ejemplos vivenciales en cuanto a la empatía. Uno que me parece muy significativo y que siempre me gusta recordar es que los niños ponían ejemplos en relación a la comprensión, ponían ejemplos de que los animales también tienen sentimientos o tienen emociones, ¿no? Un niño puso un ejemplo, bueno, un niño que trabajaba, sus padres son biólogos y trabajaba con animales, ponía constantemente ejemplos de que, bueno, los animales también tenían ira cuando alguien les aventaba una piedra, por ejemplo, a las abejas, ¿no? Que los animales se ponían tristes cuando alguien los golpeaba o cuando los trataban mal. Entonces, bueno, constantemente había este tipo de ejemplos de comprensión de la emoción y posibles soluciones también a, a, estas circunstancias o ejemplos que ellos ponían. Y bueno, en cuanto a la emoción, cognición, comportamiento, pues bueno, ahí fue un poco más, siendo ya el último paso como de esta conciencia emocional, fue un poco más difícil que ellos dieran ejemplos o que lograran establecer una relación causal. Y bueno, en cuanto a las conclusiones de esta investigación, pues una de las hipótesis, bueno, dos de las hipótesis, las que menciono acá, 4 y 5, que tienen que ver con que hubiera un control inhibitorio mayor y una flexibilidad cognitiva mayor, pues bueno, en los resultados se corrobora que sí, efectivamente, hubo un aumento de ellas. Sin embargo, bueno, una de las limitaciones de la investigación es que no hubo un grupo de control para poder asumir que los resultados fueran concluyentes. Además, bueno, el grupo fue reducido, ¿no? Fueron 20 niños. Y y bueno, en relación a la conciencia emocional, se observaron respuestas en los niños en favor de una correcta identificación de las emociones, así como el etiquetado de los mismos, que es lo que acabo de mencionar como en el aspecto cualitativo. Hubo creo que un logro mayor en la identificación y en la etiqueta de la emoción, más que en la comprensión y en la emoción, cognición, comportamiento. Creo que esto también podría tener que ver con que la intervención fue pues muy breve, ¿no? Fueron 6 semanas y que bueno, se pudo haber extendido un taller como más amplio y que se reforzara continuamente, bueno, que no fuera solamente una emoción por día, sino que se trabajara como mucho más a fondo cada emoción y se pusieran pues ejemplos mucho más ricos, a lo mejor mayor número de literatura por emoción, pero bueno, eso es parte como de la limitación de la intervención y pues eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Flor. Muchas gracias a ti por compartirnos tu experiencia. Y bueno, si quieren
podemos dar paso a algunas preguntas, algunos comentarios. Por ahí hay un comentario que nos deja Lourdes, dice, hay una prueba excelente llamada BANFE3, batería de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, que nos apoya. Evalúa de 6 a 80 años. Lourdes también menciona muy enriquecedora experiencia. Igual si alguien quisiera hacer un comentario, podríamos permitir abrir los micrófonos. ¿Están de acuerdo? Flor. Sí, claro que sí. Marisa, ¿estás hablando? No sé. Según yo lo había abierto. Perdón. ¿Podrías describir cómo trabajaste una sesión? Sí, como bueno, mencionaba muy breve, muy rápidamente, bueno, los modelos de mediación lectora, primero que nada parten de que de la horizontalidad, es decir, el adulto no es un maestro en sí, no es alguien que venga a enseñarle algo a los niños, sino que viene a compartir algo. Entonces, bueno, es un mediador o un facilitador. Y generalmente se comienza la sesión, bueno, haciendo una dinámica en la que el mediador está en medio, los niños hacen un círculo y compartimos un libro en el que yo pueda, como son libro álbums con imágenes, pues bueno, yo abro el libro y los niños pueden todos hacer, bueno, quizás un medio círculo en donde ellos vean las imágenes y puedan incluso tocar el libro e interactuar con él. Sí pasa de pronto que, bueno, los niños siempre quieren agarrar y tocar y pasar las páginas más rápido, pero bueno, en la medida en lo que se puede, siempre pues moderar ahí tener el control de la lectura e ir narrando y que ellos siempre vean las imágenes. Posteriormente lo que yo hice fue que ellos comentaban, decían lo que les parecía significativo o incluso interrumpían la lectura para decir, es que yo tengo una experiencia similar porque, ¿no? Depende de la experiencia del libro. Y bueno, también se permite eso. Posterior a eso, hacíamos una especie de breve reflexión de 5 o 10 minutos con los niños para que ellos retroalimentaran y regresaran un poco diciendo, bueno, de qué hablamos, qué vieron en la lectura, qué les gustó, qué hay en cierta imagen. A veces justo utilizaba cierta parte del libro para decir, bueno, qué hay aquí, ya vieron bien qué cara pone el perrito o qué cara pone el personaje, ¿no? Un poco para ir guiando lo que venía después. Y hicimos ejercicios de dibujo en algunos casos y de escritura, de experiencias. Casi siempre Nos lo avisaron enfoqué hace a 5 minutos que que ellos entráramos. Casi siempre lo enfoqué a que ellos escribieran o que dibujaran, justo porque, bueno, había unos niños que para ellos todavía era complicado el asunto de la escritura, y entonces, bueno, que no fuera una limitante, sino que más bien dibujaran, y enfocado a que reconocieran la emoción que estábamos en ese momento, de la que estábamos charlando en ese momento. Si me permite, doctor Tirso, hay un comentario que igual podemos dar uno y la voz. Dice, en sus resultados cualitativos, en el apartado de etiquetas, menciona la confusión de conceptos. ¿A qué podría deberse esto? Sí, bueno, sobre todo ese lo mencioné porque había mucha confusión al principio y al final, y que creo que es como parte de la literatura que he visto de reconocimiento de las emociones. Hay una confusión muy común que es entre el asombro y la tristeza. Es decir, la expresión facial es muy parecida para muchas personas. Y entonces, bueno, concretamente esa era la que confundían bastante. Y bueno, en cuanto a la etiqueta, si es eso también a lo que se refiere, pues bueno, creo que había, por ejemplo, emociones o, bueno, etiquetas muy parecidas como felicidad y alegría, que tiene que ver pues con que los usos coloquiales, creo, ¿no? Que con los que
simplemente asociamos ciertas emociones y que decimos estoy feliz, estoy, en lugar de decir estoy alegre, pero que bueno, ahí justo el taller se trataba más que de decir que estaban bien o mal, pues bueno, que identificaran la expresión y los comportamientos que llevan a esa emoción, no tanto pues corregirles pues, su vocabulario o su uso, porque pues bueno, al final si ellos le nombran felicidad, alegría, pero tienen una perfecta identificación facial y son capaces de reconocerlos en los demás, pues bueno, tampoco hay como tanto problema, ¿no? Doctor Tirso, si gusta activar su micrófono. ¿No tiene micrófono? No nos escucha. Debe activar o aceptar la solicitud. O por el chat, ¿no? También. No, no se escucha. Es que está desactivado su micrófono. Tiene que picarle donde está el microfonito tachado. No. Donde dice silenciar. Ajá. Quizás por el chat, doctor. Doctor, en la parte inferior izquierda se encuentra el micrófono. En la parte inferior, donde dice, bueno, ahí se ve el dibujito. Inferior izquierda, frente a usted. A ver si ahí Ya. se me escucha. Ya. Muy Sí. bien. Sí, porque Sí, le ya. daba yo al micrófono, pero no obedecía. Bueno, Flor, le quiero preguntar dos cositas muy brevemente. ¿Usted qué obtuvo al final de cuentas de esta experiencia? ¿Qué aprendió? ¿Para qué le sirvió lo que hizo? Esa sería mi primer pregunta. Pues bueno, yo llevo ya un rato trabajando con niños y una de las cosas que me parece muy relevante es que de pronto buscamos ciertas, en las investigaciones buscamos como ciertas cosas sobre todo los que trabajamos con niños, buscamos ciertas cosas en los niños al hacer estudios o al poner ejercicios, al poner actividades, pensando que los niños quizás tienen una menor capacidad, pues debido a que tienen una menor experiencia en la vida. Y pues yo lo que aprendí o lo que me quedó muy claro acá es que en esta intervención es que los niños tienen de pronto muy claras cosas, simplemente a lo mejor aún no tienen las palabras concretas, pero sí tienen la comprensión hacia sí mismos y sí tienen un montón de habilidades que, que pueden pues ayudar a la empatía, a la conciencia emocional, que a lo mejor nosotros como adultos aún no podemos reconocer, pero que ellos simplemente pues en el ejercicio de esta intervención, por ejemplo, yo lo pude ver y que a veces como adultos pues sí menospreciamos un poco las capacidades de los niños, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La otra, pues, es de alguna manera parecida. Iría en el sentido de, a ver, los adultos, ¿qué podemos hacer para realmente favorecer el aprendizaje del manejo de las emociones y de los sentimientos en los pequeños? Tu micrófono, Flor. Pues creo que la literatura justo y las artes, pero en concreto la literatura es una buena posibilidad para el trabajo de emociones, y quizás no como una estrategia concretamente para moralizar. Es decir,
creo que la literatura, sobre todo la lectura de clásicos y literatura que aparentemente no tiene que ver y no habla de emociones, y el contacto con el arte nos sirve para reflexionar acerca de lo que sentimos. Y creo que esa es la mejor estrategia de trabajo, que no sea algo que esté dirigido en te voy a enseñar cómo es que se siente o cómo es que se debe sentir o cómo es que te debes comportar. Creo que más allá de una alfabetización emocional, tendríamos que recurrir a las propuestas artísticas y en este caso la literatura como una posibilidad de conectar con lo que sentimos nosotros. Muchas gracias, muy amable. A ver si nos deja algún contacto para poder hacerle algún comentario o alguna pregunta más o alguna bibliografía en especial. Muchas Gracias, gracias. Flor. Bien, una pregunta del chat es, buenas tardes, ¿cómo fue la elección de los cuentos? Es de Fernanda Serrano. Bueno, pues traté de buscar cuentos que fueran recientes para que, es decir, bueno, digamos, pues literatura de 2010 para acá, de libro álbums, hay pues, como ustedes han visto quizás en las librerías, hay un boom de literatura infantil en México, hay muchísima producción de libros para niños y también hay mucha producción de libros que están dirigidos a las emociones. Concretamente buscan que los niños aprendan mediante personajes que están representados por colores o por formas específicas que aprendan las emociones. Traté justo de no buscar esos que no fueran tan literales, sino que estuviera pues como más implícito el tema de la emoción o que sugirieran algún conflicto entre personajes, que no fuera algo literal. Me interesaba más bien eso. Bien, en otra pregunta, Sofía Díaz dice, ¿qué experiencia le dejó la intervención referente a la literatura que pueden leer los niños? Muy buenas tardes. ¿Qué experiencia me dejó? ¿Qué experiencia dejó la intervención referente a la literatura? Pues, bueno, justo un poco lo que ya mencionaba, ¿no? Los niños, bueno, la literatura tiene pues esa capacidad de mostrarnos muchas veces de manera no literal muchas de las situaciones que vivimos y nos permite entrar en un mundo de ficción, ¿no? Y con alguna situación, un personaje. Y pues bueno, posteriormente las actividades que tenían que ver con los ejercicios posteriores, pues bueno, creo que también fue como muy gratificante ver que sí habían verdaderamente pues conectado con los cuentos y con la elección de los libros, ¿no? Bien, Shareni dice que incluso para adultos es difícil reconocer las emociones. Aurora, la doctora Aurora dice, gracias por la presentación, muy interesante. ¿Hay alguna publicación tuya sobre estos resultados que podamos consultar? Sí, la que se hizo bueno, se presentó la investigación en un congreso en Medellín y sacaron una publicación al respecto. Entonces, bueno, si quieren, puedo pasarles la liga o no sé cómo le podamos hacer para pasar la liga. Sí, puedes ponerlo incluso en el chat si la Ok. tienes en la mano. Sonia Carolina considera que los logros están relacionados con el uso del lenguaje y su significado. Esto lo encuentro relacionado con los resultados de las pruebas PISA, en donde español y matemáticas son tan importantes como organización de las funciones ejecutivas. Perdón. Es que lo planteé como una pregunta, en donde español y matemáticas son tan importantes como organización de las funciones ejecutivas. No sé si entiendo bien la pregunta, pero
considero que los logros están relacionados con el uso del lenguaje y su significado. No sé si estoy entendiendo bien a qué se refiere. No sé si puede ser más explícita. Sonia, por favor. Tania Ivette dice, gracias por la presentación. ¿Podría explicar un poco más el cuestionario de emociones infantiles? ¿Eran preguntas o imágenes? Eran preguntas con situaciones concretas. Por ejemplo, si tu amigo te dice esto, como el ¿qué harías?, ¿no? Establecen situaciones concretas que requieren una emoción y entonces los niños eligen entre varias emociones. Ok, no sé si es otra parte de la pregunta de Sonia Carolina, dice, la aprehensión y el uso del lenguaje sumado al conocimiento abstracto introduce al contacto, identificación y reconocimiento de la conciencia emocional. El uso del lenguaje es un conocimiento abstracto. Bueno, una de las cosas que se planteaba acá es que bueno, por un lado, la etiqueta pues sí tiene que ver con el uso del lenguaje, es decir, que yo pueda reconocer lo que está sucediendo en mí y ponerle un nombre, pues tiene que ver con que yo conozca esa palabra y eso muchas veces pues viene de un aprendizaje de casa, ¿no? Es decir, si mis papás sienten enojo o ira y la expresan, pero nunca mencionan como tal que eso es enojo, que eso es ira, pues muy probablemente si yo vengo de una familia así, pues quizás lo exprese, pero nunca lo puedo etiquetar como tal o nunca lo pueda reconocer. Eso en cuanto al uso del lenguaje y al conocimiento abstracto, no sé si tenga que ver un poco con que, bueno, lo que se hizo también fue el reconocimiento de expresiones faciales, que igual se reforzó en los libroálbums de literatura infantil, donde había personajes que expresaban o que tenían cierta pues armonía corporal, en donde pues se veía que estaban tristes, que estaban enojados o ciertos colores, y entonces bueno, ahí viene también una identificación visual, pues quizás que refuerza a lo mejor muchas veces al texto, que refuerza el lenguaje, pero que también es necesaria para la conciencia emocional. Es decir, si yo identifico que alguien por su postura corporal está pues enojado, ¿no? Sé que puedo o no acercarme a él, que puedo o no hablar con él, negociar, ¿no? Sí tiene que ver como con esta posibilidad de adaptarme a una situación o de plantear una situación o de simplemente pues no acercarme, ¿no? Bien, y creo que justo con esto se relaciona el siguiente comentario de Claudia, que dice, supongo que los adultos no sabemos reconocer las emociones porque en principio no las conocemos. Es más bien como un comentario, ¿no? Michelle menciona que si será posible que nos compartieras la cartografía lectora que utilizaste. Igual, Michelle, si quieres, puedes, te paso el contacto de Flor y pueden platicar. Quizás sería muy enriquecedor para tu trabajo. Sí. Bueno, creo que por la experiencia de Michelle, sería también muy enriquecedor para tu trabajo. Sí, claro que sí. María Laura Medina dice, buenas tardes, agradezco la presentación. ¿Qué posibilidad habría de hacer esta misma investigación con niños de escuelas públicas? Sí, pues bueno, al final creo que, bueno, a mí me ha interesado más bien trabajar justo en escuelas públicas. De pronto es un poco más complicado entrar ahí por los permisos y pues bueno, todo lo que requiere entrar a las escuelas públicas. A veces de pronto, bueno, aquí en este caso pues fue más fácil. Aparte era muy chiquita y tenían un número de alumnos menor, pero pues creo que justo entrar a escuelas públicas pues también permite ver pues otro tipo de trabajo emocional que traen los niños de familia, ¿no? La parte interesante allí es que
bueno, como vieron en una parte de los resultados, estos niños de escuela privada pues también tenían hábitos lectores, tenían hábitos pues afectivos con sus padres, ¿no? Y pues muchas veces en escuelas públicas, no quiero generalizar, pero muchas veces ahí podemos ver también muchos más pues casos más complejos, ¿no? Donde la diversidad de las familias, pues, y laborales de los padres, pues no les permiten tampoco compartir tanto tiempo con sus hijos. Entonces creo que también sería interesante hacerlo en escuelas públicas. Mariela menciona de mucho interés el tema, gracias por compartir. Claudia dice, justo a eso me refiero, que si desde niños no aprendemos cómo se llama lo que sentimos, de adultos quizás no sabemos lo que sentimos. Bueno, hay un comentario que no tiene nombre, dice, ¿hay alguna publicación que nos pudiera recomendar para aprender más sobre las expresiones faciales? Pues todo el trabajo que hace Paul Ekman de expresiones faciales, y por ahí también hay un mapa emocional que sacó. Si lo quieren buscar en internet, está bastante interactiva la página. Pongan Paul Ekman, mapa emociones, y está ahí como una página muy interactiva y también refiere a las expresiones faciales, pero bueno, todo lo que él ha hecho, la investigación que él ha hecho va en relación a eso. Bien, Michelle dice felicitaciones por su trabajo. Perdón, Sonia, muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, el comentario anterior que decía yo que no tenía nombre es de Alma. Julio Cortés dice, buenas tardes, agradezco la presentación y ojalá la puedan compartir para ver si puedo comprender mejor. Bueno, pues si alguien más quisiera compartir un último comentario. Muy brevemente, el autor que acaba de mencionar, ¿no lo podía volver a citar? Paul Ekman. ¿Escribe cómo? Paul Ekman, es Paul E-K-M-A-N, Paul Ekman. Muy bien, gracias. Y ahí, lo que les decía, ahí en internet está el mapa que hizo de emociones, que es bastante interesante y está muy bien. Muy bien. Gracias, Flor. Pues bueno, Flor, muchísimas gracias. La constancia que queremos darte como parte también de la Facultad de Psicología, del Cuerpo Académico de Psicología, Desarrollo, Salud y Educación. En un ratito te la hago llegar. Pues te agradecemos mucho tu haber compartido este tiempo con nosotros, tu gran experiencia y pues bueno, por demás creo que es un tema muy, muy interesante y pues hay que seguir trabajando en él desde muchos ámbitos. Muchas gracias. Muchas Gracias. Un buen tema, solo quisiera dejar una cita de Daniel Goleman, una visión de la naturaleza. Bien, pues les agradecemos mucho a todos su atención. Y bueno, muchas gracias, Flor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Felicidades, Flor. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Igualmente, Flor, gracias. Gracias, Buenas hasta tardes. luego. Adiós. Felicidades. Igual, gracias. Felicidades. Muchas gracias, Flor. Excelente participación.